Buenos días, hermanas y hermanos. La pregunta que responderemos hoy no es de fácil respuesta, ya que la Biblia poco dice acerca de cómo es el infierno. Mencionamos el infierno en nuestro video anterior, en la respuesta a la tercera pregunta, al decir que, quienes no se salvan sufrirán su castigo en el infierno, por un periodo de tiempo, determinado por Dios, y después, morirán para siempre en la segunda muerte. O sea, sabemos que hay un lugar de castigo y que ese lugar se llama, el infierno. Para investigar bíblicamente cómo es el infierno, primero habría que responder, ¿qué es el infierno? En el Antiguo Testamento, se menciona la palabra Seol, que algunas personas dicen que se refiere al infierno. ¿Es el Seol el infierno? La palabra, en idioma hebreo, Seol, se usa 63 veces en el Antiguo Testamento. Su significado lo podemos deducir de los versículos en que esta palabra se usa. Por ejemplo, en el libro de Génesis, después que los hijos de Jacob le contaron a su padre, que su hijo José había muerto despedazado por alguna bestia, Génesis, capítulo 37, versículos 34 y 35, nos dice. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos, y todas sus hijas, para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. El Seol se describe como el lugar donde van los muertos. En ninguno de los versículos del Antiguo Testamento se menciona el Seol como un lugar de sufrimiento después de la muerte. Para los hebreos del Antiguo Testamento, tanto los justos como los pecadores van al mismo lugar tras la muerte. Van al Seol. Van a su sepultura, donde el cuerpo se corrompe hasta desaparecer y su alma queda sepultada, durmiendo, en un estado de inactividad, desconectada de la vida y de Dios. En el Nuevo Testamento, se usa la palabra, en griego, Hades, que tiene el mismo sentido que la palabra Seol, en hebreo del Antiguo Testamento, y que se refiere también al lugar donde van los muertos. Esta palabra se usa 10 veces en el Nuevo Testamento, y solo en una de ellas hace referencia a un lugar de sufrimiento, que veremos más adelante. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, versículo 27, en que Pedro repite las mismas palabras de David en Salmos, capítulo 16, versículo 10, refiriéndose al Mesías, pero usando la palabra Hades, en lugar de Seol, diciendo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El libro de Hechos confirma que David se refería al Mesías, diciendo que su alma resucitaría, y no quedaría en la tumba desconectada de Dios y del mundo. Que su cuerpo no vería corrupción. Diferente de lo que ocurrirá con todos nosotros, que, al descender a la tumba, nuestro cuerpo se corromperá, y nuestra alma dormirá, en un estado de inconsciencia, sin ninguna conexión con el mundo, esperando la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez. La única excepción, en el Nuevo Testamento, que pareciera mencionar al Hades como un lugar de sufrimiento, es en la historia del rico y Lázaro, que Jesús contó en Lucas capítulo 16. Veamos parte de esta historia, en Lucas, capítulo 16, versículos 22 al 24. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Es esta historia una historia real, en sentido literal, o es una parábola o narración alegórica? Si fuera una historia literalmente cierta, habría varias implicancias, que no son consistentes con otros pasajes de la Biblia. El seno de Abraham existe solo en esta historia y en ninguna otra parte de la Biblia. Entonces, ¿qué es el seno de Abraham? ¿Es simbólicamente una descripción del cielo? Si es así, la historia no sería una narración literal sino simbólica. También, esta narración dice que las personas resucitan inmediatamente después de morir, lo que no es así, según vimos en el video que responde la segunda pregunta. También, esta historia dice que las personas que están en el infierno, si suponemos que el Hades fuera el infierno, pueden ver y hablar con las personas que están en el cielo, lo cual sabemos que no será así.
No es entonces una narración literal y verdadera, de lo que ocurrió con un hombre rico y otro pobre llamado Lázaro, sino una parábola, como muchas otras que Jesús narró. Es una narración alegórica, con el propósito de enseñar una lección o representar una verdad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola, que sea consistente con el resto de la Biblia? En el contexto de las parábolas de Jesús, hay dos enseñanzas claras. Después de morir seremos juzgados. Quienes se salven vivirán una vida feliz con Jesús, y quienes sean condenados, tendrán sufrimiento y tormento. No hay indicación que este sufrimiento será por toda la eternidad. Si el Seol y el Hades no se refieren al infierno, ¿está el infierno mencionado en la Biblia? Sí, pero solo en el Nuevo Testamento. Jesús menciona el infierno, como el lugar de castigo de los pecadores, usando también otros términos como fuego eterno, infierno de fuego, horno de fuego, lago de fuego, y lago de fuego y azufre. Todos los versículos, que mencionan estos términos, hablan de un castigo para los pecadores, que es, ser echados en el infierno, aunque, en ninguno de ellos, dice que la duración de este castigo será por toda una eternidad. Por ejemplo, Marcos, capítulo 9, versículo 43, dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El infierno es, entonces, el lugar de castigo para los que han caído, para los que no están inscritos en el libro de la vida. En ninguno de los versículos que mencionan el infierno, Dios dice que los pecadores se quemarán y sufrirán por toda una eternidad. En este versículo, el fuego que no puede ser apagado, no se refiere a la persona quemándose, sino al fuego. Entonces, ¿cómo es el infierno? Es literal y físicamente, un lugar con fuego, donde los que se pierden sufrirán físicamente al ser quemados. Dios no se refiere siempre al fuego, como castigo de quienes se pierden. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 22, versículo 13, Jesús, en la parábola de la fiesta de bodas, dice: Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En este versículo, Jesús habla de un lugar de oscuridad y aislamiento y no de fuego. En la segunda carta, a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo, refiriéndose a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de Jesús, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Independiente de cómo sea realmente el infierno, ya sea con fuego, o un lugar de densa oscuridad y aislamiento, el castigo será para siempre y consiste en quedar excluidos de la presencia de Dios. Como nos confirma, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el infierno, habrá tormento y sufrimiento, pero también, la muerte eterna, que es la segunda muerte, de los que no se salvan. Por eso, los pecadores, al verse enfrentados a su destino, y dándose cuenta de que serán echados al infierno como resultado del juicio de Dios, algunos llorarán lamentándose por lo que les espera, y por haberse perdido la vida eterna junto a Jesús. Pero otros se enfurecerán y apretarán los dientes por lo mismo. La reacción de estos dos grupos de personas está descrita principalmente en el libro de Mateo, en Mateo, capítulo 13, versículos 49 y 50. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por la información que entrega la Biblia, no se puede asegurar que el infierno sea literalmente un lugar con fuego, donde se estarían quemando los que se pierden, sufriendo un dolor físico extremo. O, un lugar de densa oscuridad y aislamiento, donde quienes se pierden experimentarán una soledad terrible, excluidos de la presencia de Dios, sufriendo espiritual y emocionalmente, con llanto y crujir de dientes. En resumen, el infierno es el lugar de castigo para quienes son condenados en el juicio final, o sea, para quienes rechazaron a Jesús y no quedaron inscritos en el libro de la vida. Ellos, después de resucitar y ser juzgados, serán echados en el infierno. ¿Cómo es este lugar de castigo?
se describe como un lugar de fuego que los atormentará físicamente. O, un lugar de tinieblas o densa oscuridad, donde tendrán un sufrimiento extremo, tanto emocional como espiritual, de soledad, angustia y desesperación. Este sufrimiento durará, hasta que, en algún momento, determinado por Dios para cada persona, morirán para siempre en la segunda muerte. Este es, el castigo eterno que sufrirán. Un castigo no reversible, sino para siempre. Que Dios te bendiga.